Dice la preciosa palabra en San Mateo capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Yo quiero que en este momento ponga su mano derecha en su corazón y elevemos una oración a Dios y dígale al Señor: Padre eterno, te pido sabiduría del cielo en el nombre de Jesús. Te pido que me respaldes con tu Santo Espíritu y me des la sabiduría y que esta palabra transforme mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En este día vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. El Señor Jesús subió a aquel monte. Es muy llamado estas bienaventuranzas como el Sermón del Monte. Y mucha multitud se le reunió. Y Jesús sabía que esa multitud necesitaban una palabra. Necesitaban ese mensaje que necesitamos todos, poder comenzar una vida bienaventurada, una vida cristiana en bendición. Las bienaventuranzas nos trazan nuestra vida a tener una vida mejor en Cristo Jesús. Es como los comienzos de saber cuándo soy bienaventurado en su enseñanza, en lo que Él me ordena hacer, para tener una vida mejor, para poder ver que en Cristo somos más que vencedores y poder que sus palabras nos traen paz, tranquilidad y grande esperanza. Por eso hoy voy a hablarles explicando cada una y poder que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones. Y dice así: claramente, Él abrió su boca, amén, y se sentó, vinieron a Él sus discípulos, y la multitud estaba atenta a recibir. Entonces Jesús abrió su boca y empezó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, afortunado, espiritual, bendecido, dichoso. Vamos a manejar esas definiciones. Ahí hay algunas en el griego, otras en el léxico español, pero lo que nos interesa es qué es lo que quiere decir esa palabra y poder entenderlo. Entonces vamos a utilizar la palabra afortunado en todas esas definiciones. Entonces somos afortunados los pobres en espíritu. Aquí no está hablando pobreza económica. Aquí está hablando de que nosotros sin Cristo, sin sus palabras, sin su revelación, somos pobres. ¿Estamos de acuerdo? Estamos pobres.
Entonces toda persona que necesita enriquecerse es acercarse a Jesús, enriquecerse espiritualmente. Entonces somos esos pobres que necesitamos enriquecernos en Dios. Amén. Es palabra de nuestro Padre Celestial. Y aquí hay algo importante, aleluya, gloria a Dios. Entonces somos pobres porque nos acercamos al Señor. Entonces somos afortunados porque aquel que es pobre en espíritu va a ser bendecido por el Señor. Somos afortunados, somos dichosos, somos espirituales, somos felices de que nos acercamos a Él porque reconocemos que estamos pobres sin el Señor. ¿Me estoy explicando? Reconocemos de que estamos pobres sin Dios. Entonces somos afortunados cuando nos acercamos a Él. Amén. Entonces, qué hermoso es saber que hay recompensa en cada bienaventuranza. ¿Cuál es la recompensa en esta primera bienaventuranza? Que porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Qué bendición poder acercarnos al Señor en nuestra condición de pobre para ser ¿qué? Enriquecidos. Y vamos a ser, gloria al Señor, de ellos el reino de los cielos, porque de ellos es el reino, porque aquel que el Señor busca trabajado, pobre espiritualmente, es para llenarlo de Él. Amén. Entonces sigue diciendo la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán ¿qué? Consolación. Gloria a Dios. Entonces soy dichoso, soy afortunado, ustedes afortunados, dichosos, ¿sí? De que lloramos. Pero alguien dirá, pero llorar es doloroso y debe ser muy tremendo. ¿En qué situación voy a llorar? Si estoy en una calamidad, si estoy en una crisis, debe ser un poco como complicado. Pero el Señor aquí dice claramente: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Yo sé que llegan momentos que lloramos por una crisis, ¿cierto que sí? Por una calamidad. Aquí lo explico mejor. Por un problema económico, un problema sentimental, un problema familiar. Obviamente que como seres humanos lloramos, pero alabado sea el nombre del Señor. Que aquel que está llorando, aquel que se acerca pobre, aquel que está en verdad con vacíos, el Señor va a llenar todo vacío. Gloria a Dios. Amén. El Señor va a llenar ese vacío que sientes. El Señor, y yo sé que ese vacío te produce lloro, te produce dolor, pero el Señor ha prometido que somos afortunados porque esas lágrimas se van a derramar, pero el Señor las va a recoger si acatamos a su palabra. Gloria a Dios. Si nos acercamos a Él. Por eso somos bienaventurados. Por eso cuando usted ve que está llorando por un problema, es porque el Señor la está llamando. Si usted ve personas que lloran y lloran y lloran, es porque Dios tiene un propósito, que a través de esas lágrimas van a tener la consolación de Dios. Por eso no es en vano cuando se sufre, no es en vano cuando allí se padece. Pero cuando se padece y cuando Dios tiene un propósito grande, esté seguro que ese lloro se va a convertir en una felicidad, porque el Señor va a dar consolación y recibirá consolación toda persona que llore, toda persona que allí esté sufriendo, porque el Señor mismo se va a compadecer y le va a dar descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso es esto. Y recompensa. Recibirán consolación, es la recompensa por el que llora. Gloria a Dios. ¿Cierto que vale la pena acercarnos al Señor? Vale la pena entenderlo de esta manera espiritual y que nos revela la palabra. Sigue diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa tierra por heredad es la bendición que el Señor tiene prometido a sus hijos. Esa tierra por heredad es esa bendición que produce, porque toda tierra, si se va a cultivar, produce. Si es una tierra árida, una tierra que en verdad es fértil, que se pueda arar para poder cultivar, va a dar frutos como una buena semilla, ¿cierto? En este caso, si somos mansos, la palabra mansos quiere decir es más que humilde. Y mansos es que usted, no importa lo que le hagan, usted deja todo en las manos de Dios. Cualquiera no es manso. Una persona mansa no cobra venganza.
Una persona mansa no cobra allí venganza y busca otras cosas o personas para allí desahogarse y vengarse. Una persona mansa acepta todo lo que le hagan. Puede que sea malo, puede que sea crítico, que lo afecte. Una persona mansa tiene el control y es Dios el que le da el control de poder aceptar injusticias, que eso es difícil hoy en día. Eso es difícil, pero no imposible. Dios te puede ayudar a ser manso. Eso es ser una persona mansa. Cuando yo entendí esta definición y esta profundidad de esta palabra manso, yo me desperté, porque cualquiera no es manso. Pero si estamos en la mano de Dios, somos bienaventurados los que logren llegar a ser mansos. ¿Cómo le parece? Aleluya, gloria a Dios. A llegar a ser mansos. Por eso el manso recibirá la tierra por heredad. Quiere decir que esa bendición que tanto necesitas la recibirás. Es porque esa bendición será fructífera, será de multiplicación. Dios te la dará, y yo sé que si confiamos en Él, el Señor nos ayudará. Y una bendición más grande es poder recibir su salvación y poder saber que caminaremos las calles de oro con Jesús. Gloria a Dios, amén. Porque hay vida después de la muerte, pero si aseguramos a Jesucristo, tenemos el camino de perfección y el camino eterno. Aleluya. Sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Afortunados, ya sabemos la palabra bienaventurado, ¿no? Felices, dichosos, espirituales. Y hemos utilizado la palabra afortunado. Entonces, afortunado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor va a saciar. El que tenga vacíos, el que tenga allí incertidumbres, el Señor los va a saciar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor va a saciar. El Señor va a saciar los que tienen hambre, los que tienen sed. Uno le da hambre cuando hay injusticia, ¿cierto que sí? Uno le da hambre cuando hay cosas que a uno no le gustan, cuando hay cosas que se hacen, que son injustas. ¿Me estoy explicando? Que a uno le duele. Entonces el Señor hará justicia. Muchas veces nos da hambre de justicia. Quiere decir que esos que tienen hambre por Dios también, hambre porque los han injuriado, los han maltratado, el Señor hará justicia. También el Señor te dará bendición cuando tengas hambre por Dios, hambre por justicia, hambre por su presencia, hambre por su palabra, hambre por todo lo que Él aconseja. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Amén. Entonces vamos a ser afortunados los que tengamos hambre. Por eso dice: los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Toda hambre. Si tienes hambre porque te han tratado mal y quieres justicia, el Señor te hará justicia. Y si allí tienes hambre por las cosas de Dios, ¿me estoy explicando? Hambre por las cosas espirituales, hambre por las cosas que Él tiene para ti, Él te lo saciará. Por eso eres afortunado si tienes hambre por Dios. Amén. Hambre. Y si hay injusticia, no importa, Él te hará justicia. Alabado sea su nombre. Siguiente bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Somos afortunados los que somos misericordiosos. Si vemos a alguien sufrir, a alguien aguantar hambre, a alguien que está padeciendo, si usted tiene la facultad de ir a hablarle de Dios, invitarlo al camino del Señor, invitarlo a la iglesia, usted está teniendo misericordia de él, ¿cierto? Y si usted tiene económicamente cómo ayudar a otro, pues usted también económicamente le puede ayudar, con mucho, con poco. Lo que Dios ponga en su corazón, Dios también va a mirar el corazón. Entonces eso es misericordia. Amén. Tener piedad de los demás, tener allí ese calor de servicio dentro de nosotros, poder servir a los demás, ser misericordioso, poder ayudar a la persona vulnerable, la persona indefensa, y el Señor nos bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Somos bienaventurados si somos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo les pregunto a ustedes: ¿necesitamos la misericordia de Dios? Amén.
Seamos misericordiosos y alcanzaremos misericordia. Esta es la recompensa de esta bienaventuranza. Afortunados somos porque hay misericordia en Dios. Amén. Sigue diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, ahí en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Mire, tremendo. Afortunados los de limpio corazón. Entrega el corazón al Señor. El corazón del hombre es engañoso. En nuestro corazón hay muchas cosas, ¿cierto que sí? Y hay que reconocerlo. Hay suciedad, hay engaño. Pero el único que puede hacer que ese corazón se limpie es Jesús. Por eso ustedes hicieron esa oración de fe. Los que hacen esa oración de fe, recibiendo a Cristo en su corazón, están creyendo de que Cristo entra y Cristo hace lo que quiere en ese corazón. Entonces, ¿quién es el que va a limpiar el corazón? Cristo. Y el Señor dice, somos bienaventurados los de limpio corazón, queriendo decir que si lo recibimos a Él, vamos a tener esa condición de limpieza delante de su presencia. Entonces hay bendición y recompensa porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Tremendo. Entonces, si ven, lo importante es decirle al Señor, Señor, toma el control de mi corazón, porque hay una bienaventuranza tuya, hay una promesa, que si soy afortunado delante de ti, voy a verte. Gloria a Cristo. Y si vivimos esta palabra, cosas sorprendentes van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente bienaventuranza. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Somos afortunados el que es pacificador. Aquí quiere decir que debes tener claro que Cristo es el príncipe de paz. Él es tu Dios. Y si el Señor empieza a tocar nuestros corazones y empezamos a ser esos hombres que promuevan la paz. Amén. Pacificadores quiere decir que promovamos la paz. Que si vemos una riña, que si vemos una situación dura en la iglesia, una situación difícil en nuestro hogar, que podamos nosotros, con la sabiduría de Dios, podamos nosotros intervenir y traer paz a esa situación. Si lo podemos hacer, hagámoslo en el nombre de Jesús. Y si tenemos esa voluntad, el Señor nos va a dar fuerza. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a ser pacificadores y hay recompensa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo seremos llamados? Como hijos de Dios de paz, como hijos de Dios que tienen al príncipe de paz, como hijos de Dios que quieren que haya luz en medio de las tinieblas, porque los hijos de Dios somos luz en medio de toda dificultad, de todo problema. Entonces esos hijos de Dios seremos llamados porque cumplimos la palabra del Señor. Amén. Siguiente bienaventuranza, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos afortunados, ¿no? Los que padecen persecución. Si eres perseguido, pero ¿por quién? ¿Por causa de la justicia de quién? De Dios. Por la justicia de Dios. Si estás practicando la verdad de Dios, eres perseguido por ser cristiano, eres perseguido porque ya no haces lo que hacen los demás, entonces ya eres del otro equipo. Pues yo prefiero ser el equipo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser equipo de Cristo? Amén, gloria al Señor. Si allá me persiguen y se burlan, esté seguro que cuando se enteran que uno está asistiendo a la iglesia, ahí sí se levantan, ahí sí nos dicen lo peor, pero no importa, yo prefiero mi salvación. Ustedes aseguren eso, su salvación. El mundo se puede burlar de ustedes, pero ellos, hay que orar más bien por ellos, porque no saben lo que hacen, lo que dicen, como lo dijo Jesús en su primera palabra, en las 7 palabras que nombró en la cruz. Entonces es poderoso poder tener esta palabra de bendición y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo sé qué cosas grandes va a hacer el Señor. Entonces aquí hay algo interesante y glorioso.
Bienaventurados los que padecen. Entonces, si vamos a padecer persecución por causa de la justicia de Dios, por causa de que estamos haciendo lo agradable delante de Dios, de lo que a Dios le agrada, y muchos allí no quieren que nosotros vivamos, pues no importa. A veces tenemos persecución por la familia, pues hay que bendecirlos en el nombre del Señor y orar para que vengan con nosotros al camino de Cristo y a la iglesia. Y yo sé qué cosas grandes va a hacer Dios, y recompensa vendrá para esos que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Tremendo, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos, alabado sea su nombre. Entonces, los que somos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted lo ve en la primera bienaventuranza. Y también los que somos perseguidos, también somos del reino. Amén. Siguiente bienaventuranza, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aún somos bienaventurados cuando la persecución se convierte en falsos testimonios que nos levantan hacia nosotros. Tremendo, eso debe ser duro humanamente. A mí me lo han hecho, pero aquí estoy buscando de Dios y dejando que Dios haga justicia, y bendiciendo a mis enemigos, y bendiciendo a los que me hacen daño, a los que vituperan, a los que me levantan falso testimonio, porque lo han hecho conmigo como siervo de Dios. ¿Cuánto no más a todo el pueblo de Dios? Lo hicieron con Cristo, cuánto no más con nosotros, lo que le quiero decir, para que nosotros entendamos esto. Somos afortunados somos, bienaventurados. Si nos persiguen, si nos vituperan, si dicen cualquier cosa y nos dicen que por causa de Cristo, si a ti te persiguen por causa de Cristo, por ser cristiano, ya recibiste a Cristo, ya estás yendo a esa iglesia, a ese garaje, eso es mentira, esto y lo otro. El diablo no sabe cómo perturbarnos para que nos sintamos allí vacíos y nos sintamos indefensos. Pero yo les tengo noticias. A la luz de esta palabra, Cristo te llena, Cristo te da fuerza, Cristo te bendice y te dice que eres bienaventurado si te persiguen por causa de Cristo. Si te dicen cristiano, evangélico, que lamen el piso, no importa lo que te digan, Cristo está contigo y tienes una vida afortunada delante de su presencia. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo en esta noche? Por eso aquí dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si te levantan mentiras, si te levantan por causa de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, somos bienaventurados. Una cosa es que te persigan o nos persigan por causa de nuestras actitudes erróneas, a causa de nuestra imprudencia o nuestra actitud chismosa, porque a veces somos un poco como molestos, porque somos débiles y somos humanos. Una cosa es eso y otra cosa es ser perseguidos por causa del Señor Jesucristo. Una cosa es que te persigan porque también estás dando lugar. ¿Me estoy explicando? Ahí eso no somos bienaventurados, más bien tenemos que arrepentirnos. Sino si somos perseguidos por causa de Cristo Jesús. Y sigue el versículo 12 y termino. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si nosotros nos gozamos en medio de la crisis, en medio de la persecución, en medio del vituperio, en medio de circunstancias difíciles que nos acontezcan por ser cristianos, el Señor, ¿qué nos dice? Que nos gocemos. Dilo conmigo, nos gocemos. Aleluya. Que nos gocemos, gozaos y alegraos. El gozo es en el espíritu y la alegría es que se manifiesta como humanos, porque tenemos emociones, ¿cierto que sí? Entonces manifestamos alegría. Y el gozo es gozo espiritual, el gozo aquí adentro, porque estamos haciendo lo agradable delante de ¿quién? De Dios. Tú tienes gozo cuando practicas la Biblia, cuando practicas sus enseñanzas. Eso es un gozo cuando allí eres bendecido y cuando bendices a otra persona y estás haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es gozo. Entonces viene la alegría como persona, como humano, y que estás feliz, que estás contento. Gloria al Señor. Entonces gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, hay galardón. Dilo conmigo, hay galardón. Aleluya. Es grande en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Así, porque así, da la explicación, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hay recompensa para todo. Somos bienaventurados y hay recompensa por ser bienaventurados, por vivir conforme a su voluntad. Y que cumplamos al pie de la letra, creyendo
lo vamos a ver realidad. Cosas poderosas va a hacer el Señor. Gocémonos en esta vida. ¿Vendrán luchas? Sí. ¿Vendrán tropiezos? Sí. ¿Vendrán dificultades que nos afectarán? No importa. El Señor nos da gozo y vamos a manifestar alegría. Y yo sé que eso vivieron los antiguos hombres, los profetas de Dios. Entonces el Señor nos da palabras de esperanza. Y si tenemos claras estas bienaventuranzas, nuestra vida cristiana será más llena de su presencia y declaremos por la fe el poder de Cristo Jesús. Démosle el aplauso al Señor y póngase de pie y démosle la gloria y la honra al Señor. Levante sus manos y hagamos esta oración. Padre, te doy gracias en esta noche. Te pido que bendigas los oyentes que hoy están aquí reunidos. Y yo sé que muchos van a oír esta palabra, amado Dios. Te pido, Señor, que tomes el control de cada vida. Y qué bendición poder saber que somos dichosos, afortunados, los que allí cumplimos tus grandes enseñanzas, tu palabra. Y en cuanto a este sermón del monte que bendice la vida cristiana, estas bienaventuranzas tienen que tener claro en nuestra vida cristiana, en nuestro comienzo de nuestra vida cristiana, porque es palabra de Dios, es el sermón, Señor, que en los estudios dicen que fue impactante, fue el comienzo de un avivamiento grande en conocimiento, en despejar muchas cosas y dar esperanza a las almas. Hoy en día también es lo mismo, bendito Dios. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, nuestras vidas y nos ayudes en esta noche preciosa, en este día, Señor, y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Llegue al que esté oprimido, al que esté triste. Señor, hoy salimos libres, hoy salimos bendecidos en el nombre de Jesús, porque esta palabra nos da cobertura en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu unción. En el nombre de Jesús, gracias y bendecimos, Señor. Padre, bendecimos, Padre, esta tierra, bendecimos este mundo con Cristo Jesús y bendice nuestras vidas y ayúdanos a vivir en esta palabra de ser bienaventurados, afortunados, espirituales, bendecidos, dichosos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.